ora usted? ¿Ora yo o Ora. oro? Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, amigos, personas que nos acompañan en esta tarde. Es un gusto poderles saludar por este medio y ante todo poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo en la palabra del Señor. Como siempre, un abrazo a la distancia, donde quiera que nos puedan escuchar, donde nos puedan ver. Les agradecemos por su compañía y queremos decirles que les apreciamos por acompañarnos en este tiempo. Quiero darle la bienvenida a los hermanos que nos acompañan hoy en la tarde, en controles como siempre, nuestro hermano Pastor. Hoy nos acompaña siempre también la esposa de nuestro hermano Enrique. Bienvenida, hermana, gracias por estar con nosotros. Y aquí, como ven ustedes, está nuestro hermano Pastor, hermano Enrique Nolasco y hermano José Ruiz. Así que les voy a dar el tiempo para que se presenten. Sí, un saludo para todos. Es una oportunidad muy hermosa y especial el que Dios nos permite el poder compartir con ustedes, hermanos y amigos también, la bendita palabra de Dios a través de esta lección que vamos a terminar el día de hoy. Que Dios me los bendiga a todos y espero que seamos edificados con la palabra. Amén. Bueno, es un placer, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos los que están atrás de la pantalla, los que nos están viendo. No es sábado, no es domingo, pero es viernes. Estamos estudiando la palabra. Nuestra clase de hoy muy bonita, una personalidad cristiana. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es la personalidad de Cristo? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Bienvenidos una vez más. Les damos la bienvenida a los que están fuera de este país, de este hermoso país, a los que están en nuestros países, en Guatemala, Honduras, México, El Salvador, y toda la gente que se conecta a través de los diferentes medios. Sean bienvenidos y los invitamos, hermanos, que no se queden atrás, ¿verdad? Que nos sigan semana a semana. Cuando no es el viernes, es el sábado, el domingo, ¿verdad? Tenemos a veces la situación, ¿verdad? No nos permite hacerlo constantemente en un día, pero tratamos de que no se pierda el hilo, ¿verdad? Y las clases, primeramente Dios, aquí estamos para continuar con ellas, ¿verdad? Amén. Abran su Biblia, saquen su libro los que lo tienen y los que no, escuchen y se vale preguntar también. Amén. Muy bien, vamos a orar. Si nos acompañan, por favor, Claro a que orar. sí. Hermano José Ruiz nos dirige en palabras de oración, por favor. Claro que sí. Señor, gracias por esta tarde tan maravillosa que nos has regalado. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu presencia, Señor, y por darnos la oportunidad, Señor, de expresar lo que sentimos, Señor, lo que tú nos has puesto en el corazón. Te pedimos, Señor, esta tarde que tu Santo Espíritu obre, Señor, de acuerdo a tu voluntad en cada uno de mis hermanos. Sí. Que los oyentes, Señor, también sea el Espíritu quien les hable, Señor, a través de tu palabra. Que podamos ser edificados, Señor. Que esta clase, Señor, que es una personalidad cristiana, nos sirva, Señor, como base, Señor, para que podamos tener conocimiento, Señor, de lo que es lo que tú quieres cómo quieres que tú seamos nosotros, Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros esta tarde, que la lección que vamos a exponer, Señor, sea de beneficio para todos, principalmente para nosotros, que nos has usado, Señor, y nos has permitido estar aquí al frente. Sí, Señor. Damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y que sea para bien, Padre. Amén. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Solo para dar una pequeña introducción, estamos hablando de las características de la personalidad cristiana. ¿Qué es característica? Bueno, en pocas palabras, es la identidad o algo que identifica a cada creyente, ¿verdad? Entonces decíamos en la lección pasada que no es la iglesia donde usted asiste la que realmente lo debe identificar como un creyente. Ni es el grupo, ni es más que su propia vida, que uno manifieste realmente esas características como un hijo de Dios. Y esas son las características de una personalidad cristiana. Ya hablamos, obviamente, aquí vienen los condimentos, por así decirlo, ¿verdad? De lo que identifica a un creyente. Y hablábamos la semana pasada de lo que es el amor.
Y estábamos en Gálatas, por supuesto, ¿va? Que es donde el apóstol Pablo nos habla de estas características o esta identidad que hace que el creyente realmente se identifique con las demás personas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a, después de que tocamos el amor, que es lo más importante, ¿verdad? Si queremos recordar un poquito lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 y verso 2, si buscamos, si usted tiene su Biblia, si alguien de los hermanos por favor nos busca 1 Corintios capítulo 13, verso 2. Este capítulo se le llama el capítulo del amor, dicen, ¿verdad? Y entonces, pero es el amor de Dios reflejado realmente en la vida de cada creyente. Si 13, lo tienen, 13, capítulo 13, verso 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Muy bien. Pablo estaba teniendo problemas con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Una iglesia donde se habían desarrollado todos los dones. Pero había algo que les faltaba, ¿verdad? ¿Qué era lo que les faltaba a ellos? El amor. El amor. Dice, de nada sirve que ustedes tengan esto, tengan el otro. Y está hablando de los dones, de las cualidades que ellos tenían, de lo que Dios les había dado. Hermanos, todo lo que nosotros podamos tener es porque hay un proveedor. Es Dios el que nos lo da y nos lo da con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros, que de gracia hemos recibido, nosotros podamos dar de gracia. Y ese es el amor, ¿verdad? Que nosotros podamos manifestar a través de las acciones, como dice Santiago, lo que es el amor. Entonces Pablo dice, en pocas palabras, para ya definir lo que era el amor, ágape, el amor de Dios, dice, de nada les sirve a ustedes de que ustedes tengan conocimiento, ustedes tengan este don de sanidad, tengan el don de lenguas, pero no tienen, es más, hasta menciona la fe, ¿verdad? Si ustedes tuvieran fe y pudiesen mover, dice los montes, lo que Cristo había dicho, ¿verdad? Si tuviéramos fe, un poquito de fe podríamos mover montañas. Pablo dice, aún así, pero si no tienes amor, nada. ¿Verdad? Entonces, eso es realmente lo que Pablo nos habla del amor. Ahora en Gálatas, en el capítulo 5, que vamos a ir desglosando estas cualidades o las características del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, es el fruto del Espíritu Santo que lo va a identificar a usted y a mí como hijo de Dios. Vamos entonces a entrar con gozo y paz. ¿Querían agregar algo ustedes después de lo que es el amor? Sí, decía hace 8 días que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, en esto conocerán, la gente va a conocer en esto, que ustedes, este grupo, son mis discípulos. ¿Y cuál va a ser la característica? Esta que está presentando Pablo en Gálatas, el amor. Entonces, la primera característica, ¿verdad?, de la personalidad cristiana, y que es dada, como decía usted, hermano Nulfo, a través de la llenura del poder del Espíritu Santo, porque son frutos cuando ya alguien ha sido lleno del poder, ¿verdad? Entonces, la primera característica cristiana es el amor, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se van a amar los unos a los otros. Sí. O sea que del amor se desprende lo demás, ¿verdad? Está todo, sí. En el amor es lo fundamental Amén. en la vida del creyente. Sí, así es. Muy bien. Entonces vamos entonces a ver las otras características o cualidades que nos pueden identificar como hijos de Dios. Gozo y paz. Hermano José, puede. Dice gozo y paz. Dice, en la Biblia se mencionan varias veces estas dos virtudes cristianas. El gozo espiritual, dice, es un elemento del fruto del Espíritu Santo que se refiere a un sentimiento de bienestar y tranquilidad que es independiente de las circunstancias que ocurren alrededor de la persona. Aquí es interesante observar que el deseo de los escritores de muchas de las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento es que los hijos de Dios experimentemos junto con él, con el gozo, la paz divina. Este otro elemento, la paz, es una verdadera tranquilidad interior con sensación general de armonía. En la sociedad contemporánea, el verdadero gozo y la verdadera paz son un tesoro que las personas buscan arduamente.
En varios versículos podemos ver, en varios versículos vemos la paz que Jesús ofrece, porque entiende nuestra necesidad de ella. Juan 14, 27. Filipenses 14, 27, 16, 33, Filipenses 4, 6, 7. Asimismo vemos en la Biblia el gozo al que Dios nos llama, expresado como un mandamiento, Filipenses 4, 4, 1. Filipenses 4, 4, 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Y como Dios es la fuente de gozo del cristiano, Salmos 16, 11, 94, 19, 118, 24, Habacuc 3, 17 y 18. Muy bien. Quizá no podamos leer todas las citas bíblicas porque nos haría falta mucho tiempo, pero queremos al menos 1 o 2 versículos leer de esta parte. Les voy a leer lo que dice San Juan 14, 27. Y hablando Jesucristo, por supuesto, dice, la paz os dejo, la paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, que dice, ni tenga miedo. O sea, ¿de qué nos está hablando entonces? Que el gozo realmente fundamentado en el amor de Dios, nosotros podemos estar gozosos en cualquiera sea nuestra circunstancia, porque Cristo lo está diciendo acá. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da. ¿Cómo lo da el mundo? Sería la pregunta. ¿Cómo la da el mundo? Pregunta. El mundo la da, ¿cómo se dice? Ocasionalmente. Ocasional, temporalmente. O sea, temporalmente. Mientras tú tienes algo que te hace feliz, eres feliz. O sea, dependiendo de las circunstancias. Exactamente. Pero una vez se te termina pues podemos hablar de esa cosa del mundo momentánea, y se te va el gozo, se te va la felicidad, te viene otra vez el se puede decir el desagrado, desaliento, la tristeza, o cualquier cosa. Hermano. Sí, tal vez podemos agregar de que, como dice aquí el autor, ¿verdad? El mundo está buscando, o sea, el ser humano siempre está buscando la paz, siempre está buscando el gozo, ¿verdad? Porque es algo que necesita él. En su ser necesita eso. Claro. Entonces, cuando la persona todavía no ha llegado a Jesús, no ha llegado a Dios, entonces la busca a través de los bienes materiales, a través de las cosas materiales, que lo que produce, lo que decía hermano José, lo que produce un bien material es una felicidad momentánea. Uno lo experimenta. Yo he experimentado eso, y cuando he hablado sobre este tema en la iglesia, se lo doy a conocer a los hermanos. Cuando yo me iba a graduar de la universidad, ¿verdad? Aquella situación, aquellos nervios, aquel anhelo que llegara el momento del acto de graduación. Y llegó el acto de graduación, tal vez tardó como media hora, y ya me gradué. Se terminó. Se terminó. Pasajero. Entonces, eso es lo que también, y si aquí nos están escuchando personas que todavía no le han entregado su corazón a Cristo, eso es lo que marca a Cristo en nosotros, ¿verdad? Y que una vez más Jesús está haciendo, en el texto de Juan, Jesús está haciendo la diferencia, ¿verdad?, entre la paz que da el mundo y la paz que da Él, ¿verdad? Entonces la verdadera paz, y eso es lo que queremos decir esta tarde, ¿verdad? La verdadera paz y el verdadero gozo solamente está en Cristo Jesús. Entonces, hasta que la persona viene a Cristo, hasta que la persona busca de Dios a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, entonces cuando esa persona acepta a Dios, reconoce sus pecados, le pide perdón a Dios y le acepta en su corazón, entonces viene ya Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y comienza ese trabajo en la vida de nosotros. Por eso que hablamos una vez más, la característica de la personalidad cristiana no es, como decía mi hermano, no es de una iglesia, no es de una religión, sino viene de parte de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora hay que recalcar eso, hay que recalcar algo bien importante aquí. Aún los cristianos, los que ya hemos recibido a Cristo, los que estamos en los caminos, los que hemos venido a Él, los que hemos buscado, los que estamos constantemente estudiando su palabra, no estamos exentos de eso. No, claro. ¿Verdad?
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en que vienen las circunstancias, en el momento que viene la tribulación, la última parte del versículo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero, como les digo, no estamos exentos de eso. Llega a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, sensaciones de miedo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no estamos bien cimentados, nuestra fe no está bien cimentada en la roca. Correcto, sí. Todavía estamos dependiendo de muchas, estamos agarrados con hilos de diferentes partes del mundo. ¿O dudamos todavía? Sí, dudamos. ¿Se acuerdan ese versículo bíblico donde viene Pedro caminando en el agua, verdad? Y le dice que ¿por qué dudaba? ¿Por qué dudó? Correcto. Entonces, así nos pasa muchos a los cristianos. Ahora, con esto no quiere decir que estemos mal, no. Simplemente quiero aclarar de que aquellas personas que no conocen de Dios están más propensas a que una vez que termina esa felicidad momentánea, es más propensa a caer, a fallar, vamos a usar la palabra, a perderse, que un cristiano. A mí en lo personal, lo digo, me ha pasado. Llega el momento en que me entra el temor, pero recurro otra vez ¿a quién? Sí, ahí está. Es el secreto. Es el secreto. Voy otra vez al trono de la gracia, vuelvo otra vez a su palabra, vuelvo otra vez a leer versículos que te dan ánimo, que te alientan, que te motivan, y otra vez volvemos al camino. Que la clave es la fe. Amén. Sí, y lo que decía usted, hermano, yo creo que es una realidad. Primero, porque nosotros tenemos una naturaleza humana, ¿verdad? Y que batalla con nuestra naturaleza espiritual. Y entonces el problema es cuando nosotros estamos batallando con algo, pareciera de que, bueno, los grandes hombres del Señor, como usted lo menciona, de personajes como Pedro, que los discípulos cuando se encontraban en la barca, dudaron, se vieron temerosos de que se fueran a sucumbir ante el peligro. Es normal, pero usted dio en el punto. Nosotros tenemos a dónde recurrir en esos momentos difíciles. Esa es la diferencia. Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta cita de 2 Corintios 6:10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yeah. O sea, ya hablamos de que el gozo del creyente no debe depender de las circunstancias, ¿verdad? Sino que debe depender de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y todas estas citas bíblicas nos respaldan lo que por estamos supuesto, diciendo. claro. Entonces, cuando estábamos leyendo Juan 14, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Y es que Él vivió eso con sus discípulos, ¿verdad? Ellos se turbaban. Sí. Entonces, Él les está diciendo, nos conoce, por supuesto. Sabe Él nuestras debilidades. Entonces, pero los discípulos cuando, a pesar de que andaban con el Maestro, aún dudaban. Mas, sin embargo, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí está el campo. Ahí está. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos ya no temieron lo que pudiera venir, ¿verdad? Por eso que hablamos de un crecimiento espiritual, Exacto. Hablamos de una madurez espiritual, Exacto. ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios anhela. Él está consciente de que nosotros y sus mismos discípulos pasaron eso, ¿verdad? Claro. Y nosotros seguimos pasando, pero también va marcando las características de la personalidad cristiana cuando aquel hermano va creciendo, va madurando, va aprendiendo a depender de Dios, ¿verdad? Exacto. Va aprendiendo a ya no dudar, sino mantener la fe en el Señor. Y entonces cuando Él tiene esas características, entonces con esa fe le inunda ese gozo y esa paz, ¿verdad? Sí. Que se va adquiriendo en la vida de un cristiano. Y esa es la meta del Señor. Sí. Esa es la meta del Señor, pues, Claro. en nosotros, ¿verdad? Y aquí viene otra característica, hermanos, que es la que... ¿Cuál es la característica que viene? ¿Enseguida? Paciencia. La paz. La paz. La paz. Sí. Ok. Y luego la paz va ligada también Sí. a la paciencia. A la Todo paciencia. eso va ligado. Sí, todo va ¿verdad? ligado, Bueno, honestamente. el Señor dijo, podemos decir, que
que tuviéramos paz en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué tal si vamos a la parte C? Parte C, claro, paciencia. La paciencia. La paz, es decir, dice el estar tranquilos. Este es el sosiego de la mente y del corazón. Esa es la paz. Es la paz. Sí. Y eso fue lo que dijo el Señor. Yo no les doy la paz como el mundo las da. ¿Verdad? El mundo o el sistema, nuestro entorno, es dado a que en cualquier momento desaparece, ¿verdad? Nuestra propia vida va a desaparecer. Ya no digamos lo que está en nuestro entorno. Y el gran problema, hermanos, y también, bueno, hermanos que nos están escuchando y personas que tal vez todavía no han entrado a las cosas del Señor, es de que cuando no existe el verdadero gozo y paz, entonces nuestras emociones nuestro problema empieza ya a afectarnos en el sentido emocional, ¿verdad? Claro. Por eso uno dice, pero ¿por qué esa persona se quitó la vida, verdad? ¿Por qué? Lo que hicimos al principio, ¿va? Que estábamos estudiando lo que era la psicología, ¿va? Entonces a eso apunta la psicología, ¿va? Que la tendencia de la persona es incluso hasta tomar esa decisión. Sí, hermano. Sí, entonces, ¿pero por qué? Porque uno dice, si tenía bastante dinero, eran millonarios y todo eso, ¿va? Fama, poder, pero al final se quitaron la vida por lo mismo, ¿va? Porque andan buscando eso, pero lo buscan en una situación que no es la correcta, ¿verdad? Circunstancial. Ajá, entonces la verdad, la situación correcta está en Cristo Jesús. Claro. Así es, hermano. Muy bien, entonces vamos a la paciencia. ¿Qué dice? La paciencia. ¿Quiere que lea? Así, por favor. Dice, este elemento del fruto del Espíritu Santo proviene de la palabra que significa extensión de emoción. Esperar suficiente tiempo antes de expresar el enojo. Esto ayuda a prevenir el uso de la fuerza o retribución que surge del enojo inapropiado. Podemos ver las siguientes citas bíblicas al respecto de la paciencia, ejemplos de la paciencia de Dios, Romanos 2:4. Busquemos Romanos 2:4 y 9:22. El ejemplo de Timoteo como líder cristiano, segundo de Timoteo 3:10. El llamado a la paciencia para nosotros hoy, Efesios 4:2. Efesios 4:2, que yo lo busco, Efesios. Quiero leer Romanos 2:4, dice, Ajá. o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice Pablo, está hablando del justo juicio de Dios. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia. El Señor es paciente, ¿verdad? Oh, sí. El Señor es paciente. Dice ya en 2 de Pedro, si no me equivoco, 2:15, dice que Él no ha venido. ¿Por qué? Porque es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor con usted, conmigo, con usted, con los que estamos acá? ¿Cuánta paciencia Él tuvo con nosotros y cuánta paciencia tenemos nosotros con las demás personas? Ese sería un reto, un desafío para nosotros, siempre considerar cuánta paciencia ha tenido el Señor y han tenido nuestros seres queridos con nosotros. ¿Tiene alguna experiencia usted de la paciencia, hermano? Sí, hermano. Bueno, en primer lugar, lo que usted ha dicho, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo de poder ver en Dios esa paciencia, ¿verdad? Dios es paciente, honestamente, ¿verdad? Y requiere Él también que nosotros tengamos esa característica. Nos dice que la palabra viene de paz y ciencia. Se une esas dos palabras, paz y ciencia. La ciencia de la paz. Mire, qué interesante, hermano. La ciencia de la paz es la paciencia. Por eso dice el refrán, la paciencia es la madre de todas las ciencias. No sé si han escuchado ustedes ese refrán. Sí. Qué interesante. Y tiene razón. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Y cuánto honestamente en esta vida, hermanos, para la vida práctica, en nuestra vida, ¿verdad? Cuánto la paciencia nos ha bendecido, nos ha beneficiado, ¿verdad? Cuando hemos hecho uso de ella, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Yo tengo un versículo Y el mismo bíblico. Señor Jesucristo dijo también, ¿verdad? Sí. Y el que perseverare hasta el final, yo lo parafraseo, y el que tenga paciencia hasta el final, Sí. ese va a ser salvo. Sí. Sí.
Yo tengo un versículo bíblico, dos versículos bíblicos en Proverbios. Dice, Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. Dice, y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Y Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Y más vale conquistarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Se imagina? La comparación que hace ese versículo lo tocamos la vez pasada. Sí. Que como el proverbista Salomón le da más crédito a aquella persona que puede controlarse, porque está hablando de el control, que nosotros seamos pacientes, ¿va? Que no actuemos alocadamente, por así decirlo. Pablo lo decía así, alocadamente. Entonces, él dice que, el proverbista le da más crédito a una persona que puede controlarse a sí mismo, que puede sostenerse, que puede mantenerse, que aquella persona que conquista una ciudad. ¿Se imagina? ¿Cuántas cosas hemos echado a perder por la falta de paciencia? Claro. ¿Cuántos proyectos de lo que sea, verdad? Se han echado a perder porque no se ha tenido la paciencia, ¿verdad? Dice, me gusta la historia, tal vez está muy trillada, pero para mí no lo es, ¿verdad? De aquella persona que está cavando un hoyo, ¿verdad? Para encontrar oro, ¿verdad? Y ya lleva varias semanas haciéndolo y no encuentra nada. Y se desespera. Y vende el terreno, pues compró el terreno, compró la maquinaria para encontrar oro y trabajó varios tiempos y no encontró nada. Entonces decidió mejor, se desmotivó y perdió la paciencia, ¿verdad? Se desesperó. Y entonces vendió su terreno. ¿Y qué si el que la compró? Ya solo dice que a metro estaba ya el oro, ¿va? Es una historia ya trillada, pero a mí siempre me impacta, ¿va? Sí. Entonces esa persona no tuvo la paciencia para llegar hacia el oro, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo es de difícil ese punto, ser paciente? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, querido hermano, amigo que nos ve con su paciencia? ¿Qué tanto realmente puede echar mano? Y sería bueno preguntarle a las hermanas, ¿verdad? ¿Qué tanta paciencia han tenido con nosotros? Nos han tenido. Mucha paciencia, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Sí. Con sus compañeros de trabajo, con sus patronos, con sus trabajadores, aquellos que tienen trabajadores, y el apóstol Pedro habla de los amos, ¿verdad? ¿Cómo son con sus trabajadores? Son pacientes, ante todo aquellos amos que son creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es mi comportamiento con mi pareja? Porque ¿dónde comienza nuestro ministerio? Comienza en casa. Y entonces, por eso siempre digo, habría que ir a preguntarle a su esposo, a su esposa, cómo está desarrollando esas características que lo identifican como un creyente, ¿verdad? Entonces, hágase usted esa pregunta, hermano o amigo. ¿Qué tan paciente es usted o qué tan paciente han sido con usted? Aquellos hermanos que tienen sus esposas que aún no son creyentes, incluso Pedro recomienda, ¿va? Que con su testimonio, y en su testimonio tiene que llevar ese ingrediente, ¿verdad? Ser paciente, ¿va? Y con su actuar realmente puedan traer a su esposo a Cristo, dígame, hermano. Sí, la otra cosa muy fundamental en esta lección es de entender que esto no es parte solamente de la parte humana, ¿verdad? Sino esta es parte divina. Claro. Es el fruto de quién, no de la iglesia, como usted decía, no de los pastores, sino es el fruto del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Y en la iglesia Nazareno ya se tocó eso también. Yo sé que ustedes ya tocaron esta parte, ¿verdad? Pero en la iglesia Nazareno nosotros creemos que cuando alguien viene a Cristo, comienza la santidad inicial en él, va el proceso de cambio, el proceso de... Entonces decíamos hace 8 días que Dios informa, Dios nos forma, pero la parte esta que estamos hablando acá, ya es la transformación del poder de Dios. Porque muchos que, como usted dijo hace ratito, hermano Pinzón, hermano José, de que hay cristianos que estamos batallando, estamos luchando con esto. La pregunta es, porque yo he conocido personas también que se desesperan porque no tienen esa paciencia. Claro. Y no solo en la paciencia en sí misma, sino en el gozo y la paz, ¿verdad? Y el amor más que todo. Claro. Entonces dice, pero ¿qué está pasando conmigo? Entonces, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que esa persona todavía no ha obtenido la segunda obra de gracia. Claro.
que es la doctrina fundamental de nosotros los nazarenos, ¿va? La segunda obra de gracia, que es la que da la capacidad en el ser humano para poder obtener estas características. Entonces, por eso es de que al menos la iglesia nazareno se interesa mucho, ¿verdad?, en que prediquemos y enseñemos la segunda obra de gracia. ¿Por qué? Porque si en esa segunda obra de gracia esas características no van a ser factibles en nosotros, porque todavía nuestra vida todavía estamos viviendo en la carnalidad, que es lo que vivieron los apóstoles, ¿verdad? Y que también lo vivimos todos. Claro. Pasamos todos por eso, ¿verdad? Claro. Pero la meta es eso, la meta es que el cristiano obtenga la segunda obra de gracia. Cuando la obtiene, entonces comienza a ver ese fruto, ¿verdad?, en su vida. Y eso es lo que la característica muy importante, ¿verdad?, en la doctrina nuestra como nazarenos que somos. Muy bien. ¿Algo más que agregar, hermano, usted? Usted hacía una pregunta al principio, ¿verdad? Y bueno, una pregunta, pregunta-respuesta, ¿verdad? Que cuánta paciencia nos había tenido Dios, o cuánta paciencia tuvo Él para... ¿O sigue teniendo? Sigue teniendo, ¿verdad? Pero cuánta paciencia tuvo al principio para enviar a su Hijo, ¿verdad?, para que Él fuera el que nos redimiera de, Claro. de nuestras culpas. Claro. Ahora, esto viene a colación también de lo que habíamos explicado antes de esto. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Sí. Hemos recibido paciencia por parte de Dios. Nosotros tenemos, como cristianos, tendríamos que ser pacientes. Y vamos a tocar ese tema. Al final, casi al último está, ¿verdad?, las características de Jesucristo. El cristiano debería de ser como Jesucristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Y así deberíamos de ser. Claro, lo tenemos que ir logrando paso a pasito. No podemos de lleno vaciarnos, ¿verdad?, porque necesitamos ir también alimentándonos para poder ir dando. De gracia recibís, de gracia tenemos. Claro. Un crecimiento gradual, ¿verdad? No sé si el hermano tiene algo que comentar, o alguien pregunta, o alguien... Que inviten siempre a las personas que si desean hacer preguntas o algún comentario, ¿no? Sí, hermanos, siempre hemos invitado a que puedan comentar. Incluso recibimos no solo preguntas, sino que comentarios o algún testimonio que usted quiera dar sobre lo que usted esté pasando o pasó. Porque estas experiencias, por ejemplo, de la práctica de todas estas cosas, de alguna manera, hermanos, ya sea de forma positiva o negativa, hemos vivido, ¿verdad?, la paciencia. El homónimo de la paciencia sería, ¿cuál? Impaciencia. Ser impaciente. ¿Cuánto hemos realmente pasado por ello, siendo impacientes? Y que Somos todavía nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Vamos a un ejemplo, vamos al súper y vamos a la carrera y estamos tratando de salir pronto, ¿verdad? Y estamos impacientes porque queremos irnos. O sea, ahí es donde viene a veces a mi mente todo esto que estamos aprendiendo. O sea, y ahí es donde uno empieza a practicar lo que uno aprende. Claro. Empieza uno a aprender a decir, bueno, tengo que ser paciente, tengo que esperar. Si tengo que llegar tarde o que hacer, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya aprendiste, ya diste ese paso. Contrario a que aún siendo cristianos, no nos entra por la cabeza todavía la paciencia y queremos arrebatar a la persona que está enfrente de nosotros, hazte a un lado porque voy yo, porque me quiero ir, tengo prisa. Ahí es donde nosotros debemos de practicar. Déjame. La hermana Lorena Castaneda, esposa del hermano Leobardo, ella pregunta, dice: bendiciones, hermanos, me gustaría que enumeraran las características o algunas características. Que nombráramos las características de... En cuanto a la persona de lo que cristiana. ustedes estaban comentando. Ok. Bueno, de hecho, esto sería parte de las características de un creyente, ¿verdad? Esto me identifica a mí como creyente. El amor, la paz, el gozo, la paciencia, todas esas cosas es el fruto del Espíritu Santo. Y esas son las características que nos deben identificar como creyentes. Si no hay esas cosas,
en nosotros, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si realmente, dice Pablo, si estamos en la fe. Porque si no existen esas cosas, entonces sí nos debe de preocupar. Entonces, estas cosas, hermanos, son las que nos identifican como verdaderamente hijos de Dios. Interesante esto. Honestamente, esta clase honestamente es muy fundamental en la doctrina de la iglesia cristiana, ¿verdad? Claro. Entonces, yo vuelvo a insistir, hermanos, la pregunta también que podríamos agregar a todas las que se han hecho ya y que están haciendo acá, nos están haciendo es, ¿ya recibió la segunda obra de gracia? Esa es la pregunta clave. ¿Ya recibió la segunda obra de gracia? Si no la he recibido, entonces tengo problemas. Tengo un doble problema, triple problema, si no he recibido la segunda obra de gracia. Menciónela, porque tal vez Sí, hay algunos que exacto. no Eso le iba a decir que la presente. mencione la segunda obra de gracia, ¿cuál es? Porque hay muchas personas que las personas que están viendo no saben. En una forma sencilla voy a decirlo, ¿verdad? Es cuando nosotros le entregamos, nos consagramos a Dios, ¿verdad? Dios tiene varios llamados a nosotros. El primer llamado es al convertirnos. El primer llamado es a entregarle nuestra vida a Dios, a que le pidamos perdón y a recibirle en nuestro corazón, ¿verdad? En la iglesia nazarena eso le llamamos la santidad inicial, ¿verdad? Pero después viene la segunda obra de gracia. ¿Y qué es la segunda obra de gracia? Así sencillamente es cuando nosotros aceptamos el segundo llamado que Dios nos hace. ¿Y cuál es el segundo llamado? La consagración. Es cuando comenzamos a consagrar nuestra vida a Dios. Es cuando comenzamos a buscarle a Dios de corazón, a servirle. Y entonces cuando tenemos el convencimiento de que necesitamos la segunda obra de gracia, porque en la santidad inicial estamos batallando mucho con la carne. Somos impacientes, no tenemos mucha paz, mucho gozo. Y aunque anhelamos tenerlo, aunque deseamos tenerlo, se lo pedimos a Dios, entonces ya Dios tiene preparado eso para sus hijos. Y es que nosotros nos consagremos a Dios y le pidamos. Ahora, ¿cómo se recibe la segunda obra de gracia a Dios? Es pidiéndosela a Dios. Es como cuando le pedimos a Dios perdón, lo hacemos a través de ¿qué? De la fe, ¿verdad? La segunda obra de gracia también se recibe por la fe. Cuando nosotros entonces le pedimos a Dios, Señor, yo quiero que tú tomes control total de mi vida. Me consagro a ti y te pido, Señor, por la fe, que tú me llenes con esa segunda obra de gracia para poder tener estas características o los frutos del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, a la pregunta de la hermana, ¿cuáles son las características de la persona cristiana? Pues ya lo dijo el hermano, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Y otras más que vienen ahorita. Sí, y yo creo que también para rematar lo que usted está diciendo, y yo creo que casi lo dijo todo, pero el apóstol Pablo, hermana Lorena, mucho gusto de saludarle, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros y gracias también por hacernos esta pregunta. La consagración o la santificación, nosotros la pedimos al Señor, pero el Señor ¿cómo nos la da? Por A fe. través de... La fe. Pero la fe, ¿a través de qué viene la fe? Oír la palabra. De la palabra. ¿Sabe qué dijo Romanos? Os ruego, capítulo 12, verso 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí está, esa es la consagración. Esa es la consagración. Y él está hablando, ¿a quién estaba hablando Pablo? A aquellos que habían creído. Aquellos que eran creyentes. ¿Verdad? Pero él les dice, ¿saben qué? Hay que entonces tratar de realmente completar aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es consagrarnos, lo decía el hermano. Consagrar quiere decir separar algo para el servicio de alguien. ¿Quién pidió la palabra? ¿Usted? Sí, entonces en ese sentido pues tenemos que tomar muy en cuenta, claro, ¿verdad? Pablo fue claro cuando dice que la fe viene a través del oír la palabra de Dios. Por eso otra vez la importancia del discipulado, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo acá.
Del estudio, sí. Es que eso es, hermano. Sí. Discipulado Sí, es el claro. estudio de la palabra. Jesucristo ora también en la oración sacerdotal que él hace, va, santifícalos. La otra tu cosa, verdad, la tu otra palabra es cosa verdad. que respalda nuestra posición teológica de los nazarenos es esto, ¿verdad? Ya ustedes lo dijeron, hermano. Los apóstoles, igual pasamos nosotros también, a la santidad inicial, ¿verdad? Ellos batallaron, ¿verdad? Con la duda, batallaron, empezaron a ejercer, pero cuando ellos recibieron en el día del Pentecostés, ¿verdad? Recibieron la llenura del poder del Espíritu Santo. Recordemos que Pedro dudaba, pero dice que ahí Pedro agarró valor, ¿verdad? Pero no era un valor de él, sino ya el poder del Espíritu Santo en él para dar aquel primer mensaje de salvación. Y entonces ahí nos damos cuenta, pues, cómo el Espíritu Santo cambia una personalidad cristiana, ¿verdad? En cada ser humano, hombre y mujer. Amén. Y espero que haya sido respondida su pregunta, hermana, y gracias otra vez por estar con nosotros. Y no tenga ningún problema de hacer las preguntas que quiera. Dice, Vamos. muchas gracias, hermanos. Dice, felicitaciones, excelente estudio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a la fe, ¿verdad? Ujú. Letra D o inciso D. Ujú. ¿Puede leer, hermano Enrique, por favor? Dice la fe. Ujú, Para fe, en el griego original, el término es pistis ujú. y denota confianza, fidelidad, fieles. Una personalidad que cultiva la fe es una personalidad que puede disfrutar de su confianza en Dios como creador y sustentador sin perder la paz y el gozo. En esta cita bíblica podemos leer los siguientes ejemplos de hombres de fe que pudieron ser usados por Dios. Esteban en Hechos 6:5, Bernabé en Hechos 11 del 22 al 24. La importancia de la fe en el caminar de la vida, 1 Corintios 16:13, Efesios 6:16, y los resultados de la fe, Mateo 15:28, Marcos 10:52, Hechos 49:10. Muy bien. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, Así ¿verdad? es. Sí. En pocas palabras, y la fe no es ni suya ni mía. Dice que es un ¿qué? Don de Don Dios. de Dios. La fe es un Dios. Lo dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, ¿verdad? Dice, si quiere buscamos esa cita, Efesios capítulo 2. Versículo. Bien. Ahorita Efesios capítulo 2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, hermanos, la fe ni siquiera es nuestra, Dios la ha dado, pero la ha dado a todo aquel. Usted citó el versículo, dice que la fe viene por el oír. Cuando usted y yo nos dispusimos a abrir nuestro oído primeramente al Señor, entonces Dios nos da esa fe para que nosotros podamos creer, ¿verdad? Ahora, yo soy de la opinión, hermanos, de que Dios le da la fe a todo ser humano. O sea, todo ser humano tiene fe. Por eso que fíjense que aquí nos habla de la fe pistis. Ujú. La fe del griego, ¿verdad? Sí. Pistis. La fe pistis es la fe que el ser humano coloca en Dios. Esa es la fe pistis. Pero también está la fe pisteo. Pisteo. ¿Y cuál es esa? Esa es la fe que también Dios requiere que nosotros la tengamos. Bueno, la tenemos, sino que la desarrollemos. Es la fe en nosotros mismos, en que podemos hacer las cosas. Claro. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, los seres humanos, Dios nos da la fe. ¿Sabe por qué, hermano? Digo de esta manera. Porque si no tuviéramos fe, no pudiéramos entregar nuestra vida a Dios. Entonces, todos traemos fe. Mire, si no, hablemos de acá, si el ranchero no tuviera fe, no sembrara. Siembra porque tiene fe, ¿verdad? Pero esa es la fe pisteo, ¿verdad? Pero está haciendo uso de la fe. Pone su confianza en que la naturaleza, cuando dicen que no hay Dios, ¿va? Ahora el que cree en Dios, aunque no ha entregado su corazón a Cristo, pero dice es Dios el que nos da. Bueno, entonces,
¿Qué hacemos nosotros? Mire pues, ¿qué hace la persona que cree en una imagen? No ha entregado su vida a Cristo, pero tiene fe en esa imagen. Tiene fe. Eso demuestra que tiene fe. La fe es dada a todo ser humano. Desde que nacemos viene ya la fe. Solamente, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿O qué hicimos nosotros? Quitamos la fe que teníamos en una imagen, ¿verdad? Que mirábamos. O en sí mismos. O en sí mismos. Y la pusimos en Jesús. Cristo. En Cristo. Ahora, ¿de qué nos habla Pablo? Que la fe viene a través del oír. Ya eso es para crecer, para madurar, ya para entender los misterios de Dios, porque ahora soy hijo de Dios. Ahora comienzo ya, otra vez, qué linda esta lección, comienzo a desarrollar mi personalidad, pero en Cristo, ¿verdad? Entonces, qué interesante, hermano. Yo he encontrado, como pastor me ha tocado que encontrar a muchas personas que tienen confianza en Dios, pero tienen confianza en sí mismos. Hay muchos cristianos. Cuando uno ya les quiere un privilegio o empieza a ver, no, hermano, dice, no, yo no creo que lo pueda hacer. No, hermano, usted tiene características. Yo he visto características en usted, pero no tiene confianza. Muchas personas, hay muchos cristianos que no tienen fe en sí mismos, que no pueden hacer las cosas. Por eso Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Eso es fe. Y ahora también volvemos otra vez a los discípulos. Nuestra fe es probada. Sí, claro, claro. Y Dios nos está probando a través de la fe. de la fe. Amén, sí, ¿Verdad? claro. Y si no fuera así, no estuviéramos nosotros aquí. Lo que acaba de decir el hermano, no lo había yo oído, no lo había visto así. Pero si nosotros no creyéramos en lo que Dios nos ha mandado, no estuviéramos Amén. aquí. Sí, correcto. ¿Verdad? Me recuerda el versículo bíblico donde vienen los discípulos y no pudieron expulsar al demonio. Dios estaba probando a sus discípulos. Dios probó a sus discípulos hasta dónde eran capaces ellos de desarrollarse. Así nos ha probado Él a usted y a mí el día de hoy. Es que la fe es todo. Ya lo dijo el hermano Pinzón, ¿verdad? Lo que dice el escritor de los Hebreos. Qué interesante. Yo apliqué sobre eso hace poco. Me impactó eso. Sin fe Es imposible. es imposible agradar a Dios. Y yo le decía a los hermanos ese día que prediqué, aunque usted esté aquí, hermano, aunque usted esté presente en este momento, pero usted está dudando, aunque esté aquí, no está agradando a Dios. Porque el primer requisito para agradar a Dios es que crea, y dice, es imposible agradar, y el que le busca, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Amén. Muy bien, entonces vamos a... hay muchas citas aquí, hermanos. No sé si quieran que abordemos alguna cita. La primera Sí, de si quieren. Hechos 6, 6:5. 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía. O sea, todos estos eran hombres llenos de fe, llenos del Espíritu. Sí, Hombres de fe. Hombres de fe. amén. Y yo creo que así como lo hubo en su momento con los discípulos, podemos también evaluar la fe de muchos hombres en el día de hoy, ¿verdad? Que viven por fe, que caminan por fe, que lo hacen todo realmente creyendo, que lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que hay alguien que es galardonador de los que le buscan. Entonces, quedaríamos cortos al nombrar muchos hombres en el día de hoy que son hombres de fe. Y mujeres, por supuesto. Cuando decimos hombres, nos estamos refiriendo a hombres y mujeres. Pero, bueno, ese es uno de los elementos importantes que necesitamos, la fe, para poder seguir agradando al Señor. Muy bien, mansedumbre, hermanos. Vamos entonces a la parte E. ¿Qué? Sí, por favor. Mansedumbre dice, se refiere a un espíritu interno que se demuestra con seguridad tranquila. Es un sentido profundo y constante de libertad interna, de saber que lo que se podría hacer no es necesario hacerlo,
Por ejemplo, tomar venganza. Es la docilidad de conocer los derechos propios y decir no exigirlos. Veamos algunas referencias bíblicas de esta virtud cristiana. Es necesaria en líderes y miembros laicos de la iglesia, Gálatas 6:1. Es una cualidad de los hijos de Dios, Colosenses 3:12, y es un llamado para nosotros hoy, Timoteo 3:2. Tito 3:2. Busquemos las citas. Muy bien. Si usted tiene su Biblia ahí, vamos a estar leyendo algunas de las citas. ¿Qué tal si nuestro hermano busca Gálatas 6:1, hermano Ruiz, hermano Enrique busca Colosenses? Tito 3:2 tengo aquí. Oh, ok, 3:2 y sí. yo leo Colosenses 3:12. Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que esa debe ser la actitud. Dice, yo tengo una definición de mansedumbre acá, y dice, mansedumbre, dice, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Dice, es una forma de temblanza que evita todo movimiento desordenado, de resentimiento por el comportamiento de otro. O sea, la mansedumbre modera, ¿verdad? O sea, Exacto. siempre y cuando también tengamos, hay que aclarar, siempre y cuando también tengamos los otros frutos del Espíritu. Porque si no tenemos amor, si no tenemos Claro. gozo y paz, paciencia, fe, no podemos tener mansedumbre. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener los frutos del Espíritu casi completos para poder desarrollar una personalidad cristiana. Y como dijimos al principio, todo esto está prácticamente edificado sobre lo que es el cimiento, que es el amor, ¿verdad? Y entonces, qué interesante, hermanos, cuál debe ser la actitud, porque realmente eso lo podemos vivir en cualquier momento, si no lo hemos, bueno, yo creo que como líderes hemos vivido tantas cosas en las iglesias, o las hemos vivido nosotros personalmente con otras personas y hemos visto las actitudes de personas, porque siempre si estas cosas están fundamentadas sobre lo que es el amor, entonces usted va a hacer lo que usted decía, usted va a tener un poquito de cada cosa, ¿va? Como una buena ensalada. Tal vez hago una comparación muy culinaria, ¿verdad? Y el hermano le puedo provocar hambre, pero el punto aquí es, hermano, de que estas cosas realmente debemos de aplicarlas como algo que circulan alrededor del amor. Cuando Pablo está hablando aquí en Gálatas, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Y él está hablando a la iglesia. Pero cuántas cosas nosotros vivimos en otras áreas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cómo es la actitud de nosotros cuando nosotros tenemos que estar no en el sillón de los acusados, sino que enfrente de aquellos que están pasando por alguna situación? ¿Realmente mostramos nosotros mansedumbre? ¿Realmente nosotros... porque lo opuesto a la mansedumbre, ¿qué sería? Sería ser uno altivo, ¿verdad? Ser un prepotente, aprovecharse de la circunstancia. Y Pablo lo dice muy claro, hermanos. Pablo lo dice, cuidado con hacer esto, porque ustedes en cualquier momento se van a ver sentados en ese banquillo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con lo que ustedes dicen, porque con la vara que ustedes están midiendo, pueden... ser medidos también, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, el Señor conoce nuestros corazones, hermano, y siempre cuando se trata de que nosotros metamos las manos, intervengamos en alguna situación, nosotros seamos realmente personas con un espíritu de mansedumbre, porque eso va a edificar más a la otra persona. Correcto. Eso va a animar a la otra persona, porque cuando usted viene, hermano, usted que es pastor, usted no cabe duda, usted nos podrá contar mucho más experiencias vividas porque ha tratado con iglesia, ¿va? Entonces, ¿cómo es la posición? ¿Cómo debe ser la posición? Porque el propósito es de que aquella persona se sienta motivada.
se sienta realmente cobijada y no se sienta Acusada. aún si usted le aplicase una disciplina. Porque la disciplina dice que no la debemos menospreciar, porque Dios a quien ama, disciplina. Y eso es inevitable, pero sí lo debemos hacer con un espíritu de Esa mansedumbre. debe ser la actitud. Claro. Por eso Pablo la marca bien ahí, no cualquiera. Yo me acuerdo cuando le hicimos esa lección también, que hace ratos atrás, hablamos de eso, las características de alguien que puede disciplinar o estar, ¿verdad? Para tratar esos asuntos. Y Pablo marca muy bien ahí que se haga con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Yo quiero contarles rápidamente esto, hermanos. Yo aprendí la mansedumbre de mi supervisor en la iglesia de Nazareno. Tuvimos una reunión pastoral y entonces con pastores y miembros, ¿verdad? En una reunión para tratar un asunto. Nunca se me olvida cuando el hermano que se le estaba tratando, ¿verdad? Se alteró mucho. Se alteró de una manera tremenda. Pero el que estaba dirigiendo la reunión, el superintendente, era superintendente. Era un buen moderador. Wow, hermano, ahí aprendió la mansedumbre, hermano. Wow. Porque él manejó la situación. Por eso viene de manso, ¿verdad? Sí. Manso. Dice, las aguas están mansas, ¿verdad? Él mantiene ese equilibrio, ¿verdad? A pesar de que aquel estaba alterado, aquel dijo un montón de cosas y no callaba, pero él no se alteró. Wow, ahí aprendí yo, hermanos. Alguien me enseñó a mí con su testimonio y su ejemplo lo que es la mansedumbre. Eso es lo más hermoso. Cómo tratar un asunto ante una persona que perdió la mansedumbre. Claro. Ahora, hay un refrán que dice, manso pero no menso, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Pero estamos hablando de la mansedumbre. Dice que Moisés era un hombre manso. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso Y humilde. Wow. Pero de corazón, dice. Ahí está. Es que eso es. Interesante, porque algo que dice Santiago, dice que, y eso ahí es donde nosotros perdemos la mansedumbre, que dices que seamos, dice, pronto ¿para qué? Para escuchar. Para escuchar. Para oír. Para oír. Y tardos para hablar. ¿Dónde perdemos nosotros la mansedumbre? Lo que hacía su supervisor, ¿va? Él trataba la manera de escuchar, y eso es lo que a nosotros nos falta a veces, ¿va? Usted decía de la experiencia pastoral, sí, hermano. Después de esa experiencia, que fue hace muchos años atrás, yo aprendí. Como he aprendido muchas cosas también, ¿verdad? Desde ahí, hermano, cambió mi actitud. Y después yo enfrenté también situaciones, he enfrentado situaciones, como dice, color de hormiga, pero siempre mantuve, y hasta aquí está ese ejemplo, y lo he puesto en práctica, y cómo me ha funcionado. Pues funciona. Gloria a Dios, funciona, gloria a Dios. Así que, hermanos, con un espíritu de mansedumbre queremos ir despidiéndonos, porque ya es tarde. Esta lección, hermanos, la vamos a tener que extender, pues no es ese nuestro deseo, pero realmente hay tanto que hablar y hemos hablado muy poco relativamente. Dice el hermano Facundo que por eso dice que la mansa respuesta aplaca la ira. Exacto. Ahí estamos, exacto. Correcto, así es. Sí. Y hay mucho de qué hablar en esto. Y hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por enseñarnos también a través de sus preguntas, de sus pensamientos, sus testimonios, que nosotros necesitamos también eso, ¿verdad? Aprender. Todos aprendemos en el momento que nos disponemos tanto a enseñar como a estudiar y a recibir también de este estudio. Así que les agradecemos, hermanos. Queremos despedirnos siempre bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, hasta donde quiera que nos escuchen. Y yo sé que en Centroamérica, en Guatemala, hay muchas personas que nos ven. Les mandamos un aprecio. A veces no lo ven en directo, pero nos han contado que sí nos ven en reprise. Así que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo en nombre de nuestros hermanos aquí presentes y nuestro hermano pastor que está en controles. Les mandamos bendiciones de parte del Señor. Amén. Nos vemos en la próxima. Primeramente Dios, el sábado
el sábado próximo estaremos ya normal. Hoy se hizo por alguna actividad acá en nuestra iglesia, pero regresaremos otra vez al día sábado. Así que Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan. Es una bendición el poder compartir con ustedes. Amén. Tendremos servicio el domingo, siempre normal a las 8 de la mañana. Les invitamos cordialmente a que puedan asistir. Estaremos comenzando una serie de mensajes de oración. Así que véngase y oraremos juntos al Señor para que el Señor sea el que reciba la honra y la gloria. También tenemos otras actividades. El día miércoles, estudio bíblico. También esté pendiente de todo esto y si puede venir, aquí estamos también guardando todas las regulaciones que se requieren para que usted se sienta aquí en confianza. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Enrique, hermano José, gracias Amén. por estar con nosotros. Igualmente. ¿Tienen algunas palabras? Despídense, hermanos. Solamente dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por esta linda enseñanza que es muy fundamental para la vida cristiana, para nuestra doctrina cristiana, ¿verdad?, y para nuestra vida espiritual también. Gracias, hermanos, también a ustedes por invitarme. Para mí ha sido una gran bendición la lección y espero que también para todos los que nos escucharon y nos vieron en esta tarde y los que nos van a ver en diferido también. Amén, amén. Un saludo también, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, para continuar estudiando la palabra de Dios juntos. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en el Amén. nombre de Jesús Sí, Señor, así Sí, por este tiempo que tú nos has permitido, Padre, Sí, estudiar tu Señor, palabra. así es. Amén. Queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que esto quede no solo en nuestra mente, sino que también en nuestro corazón y nosotros podamos realmente tener esa identidad, Señor, como creyentes, Sí, Señor. de vivir estas cosas, Señor. Que nuestro testimonio, Señor, primeramente sea agradable delante de ti y también delante de los que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, también a que ellos puedan ser ejemplo de los demás. Señor, gracias porque hay personas temerosas de ti, Señor, en esta hora que están siguiéndonos, acompañándonos en este estudio y los bendecimos en tu nombre, Señor. Padre eterno. Sí, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están en México, en Señor. Centroamérica. Los bendecimos en tu nombre y deseamos, Padre, de todo corazón que tú Amén. les guardes, que tú les libres de todo peligro, que tú Sí, les Señor, proveas, así Señor, es. a Sí, aquellos que no Padre. tienen, Padre, que tú restaures al que está enfermo, Padre eterno. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que necesitan un toque de sanidad, Padre Sí, eterno. Señor, Enviamos así es. tu palabra, Señor, Señor. Amén. para que esta palabra, Señor, llegue hasta los hermanos que están enfermos Amén. y que tú los restaures para Sí, la gloria Padre. de tu Gloria a nombre, Dios. Padre del cielo. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has guardado y sin ninguna duda, Padre, nos guardarás hasta el último día de nuestra vida, Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos y este tiempo lo hemos puesto en tus manos, dándote gracias por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Amén. y amén. Amén.